Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Agradecido con el Señor por el privilegio que nuevamente me da de dirigirnos a donde usted se encuentra en este momento para recibir la palabra que el Señor trae para sus vidas. Damos gracias al Señor. Hoy es martes de Facebook Live. Los martes y los jueves, hermano y hermana, estamos desarrollando un tema que hemos titulado 100 relatos con aguijón. Ese es el tema de los martes y los jueves, al ser las 5 de la tarde, hora de Costa Rica. Y hoy hemos titulado la sesión Pájaros y Flores. ¿De qué hemos venido hablando en estas últimas sesiones? Recordemos que en la Biblia se encuentran muchas verdades, valga la redundancia, verdades bíblicas que se encuentran escondidas y que a través del método de enseñanza de Jesús, que es el método de fábulas, de relatos, es que se da a conocer a partir del ministerio de Jesús en este mundo. Recordemos que el método de enseñanza de Jesús, lo que tiene que ver con parábolas, ilustraciones, imágenes, no era algo nuevo en la época de Jesús. Ese método es milenario. Siempre se enseñaba a través de cuentos pequeñitos que trajeran moraleja, que lo pusieran a uno a pensar. Todos hemos crecido con ese tipo de cuentos y de relatos. Sin embargo, magistralmente, Jesús, el maestro de maestros, lo llegó a utilizar de tal manera que, cumpliendo una profecía del libro de los Salmos, era la única manera en que Jesús enseñaba. Había mucho que revelarle al hombre y a la mujer de ese entonces, enseñanzas que 2000 años después están vigentes, pero que están ocultas, donde se abren, se revelan, solo para aquellos corazones que verdaderamente quieren recibir del Señor. El que se cierra, el que tapa sus oídos, el que cierra sus ojos, definitivamente no capta estas verdades tan hermosas. Y hemos encontrado más de 100 ilustraciones, más de 100 imágenes, 100 relatos. Dentro de ellos hay parábolas, hay situaciones en las que Jesús encuentra en su entorno con ese fino sentido de observación que Jesús tenía, donde él utilizaba la flora, la fauna, el clima, las actividades diarias. Y es interesante cómo hemos venido poco a poco aprendiendo acerca de muchas verdades, haciendo comparaciones con cosas cotidianas. Por eso es que, ministros de la palabra, les recomendamos que cuando usted enseñe la Biblia, cuando usted lleve el mensaje de las buenas nuevas, hágalo de una manera clara, de una manera diáfana. El mensaje de la palabra es un mensaje transparente. Aquí no hay que engañar a nadie. Aquí, hermano y hermana, le decimos a las personas exactamente cómo es que son las cosas. Y si utilizamos elementos del diario vivir, los conceptos todavía pueden quedar muchísimo más claros. Habacuc capítulo 2, versículo 14 dice: y el conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces toda la tierra como las aguas llenan el mar. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de su plataforma de Facebook Live, Ministros de la Palabra en Facebook Live, y también estamos a través de MP Radio, nuestra emisora online en la internet, de noche o de día, tu mejor compañía, 24 horas de música sin anuncios para edificar su vida. Y también todos estos programas que estamos transmitiendo en vivo son enviados a la plataforma radiofónica. Hoy a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, vamos a tener un programa que viene desde Argentina a través de los pastores Enríquez, su programa de fe en fe y de gloria en gloria. Y desde ya lo estoy invitando para que esté con nosotros en este programa radiofónico, al ser las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina. Les traigo dos relatos, tal vez pueda haber tres, pero los relatos de hoy están interesantísimos. Y el primer relato, el número 29,
de más de 110, 115 que vamos a ver. A eso le falta rato. Y está muy ameno, muy interesante. Desde ya le invito, si usted se conecta por primera vez con nosotros, le voy a pedir que por favor, conforme vayamos haciendo el desarrollo del relato, usted se imagine en su cabecita todo lo que está aconteciendo. Imagine los personajes, imagine la locación, cada uno de los eventos que se van desarrollando. Es muy interesante también que ejercitemos la mente. Eso era lo que Jesús quería que la gente hiciera. Tomaba algo conocido y traía algo desconocido, y a través de una comparación la revelación quedaba totalmente patente. Es increíble la manera tan magistral como Jesús enseñaba. El relato de esta noche se encuentra en Mateo capítulo 6. Si usted va a su Biblia lo puede encontrar. Mateo capítulo 6, versículo 22 al 24, y lo he titulado Ojo Malo. Así lo he llamado, Ojo Malo. Ojo Malo, en el contexto histórico de Jesús, como lo vamos a ver ahora, era un apodo. A ciertas personas se le llamaba Ojo Malo. ¿Qué quiere decir ojo malo? De eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a la Biblia, porque una enseñanza sin Biblia no es enseñanza. Un mensaje de la palabra donde no se abre la Biblia, hermano y hermana, no sirve para nada. Si vas a tu iglesia y en todo el culto no se abrió la Biblia, fuiste a perder el tiempo. Le damos más espacio a cantar, le damos más espacio a los anuncios, le damos más espacio a la ofrenda, por favor, porque la ofrenda no se puede dejar de recoger. Pero si la Biblia no se abre, fuiste a perder el tiempo. Y aquí en Ministros de la Palabra utilizamos la Biblia desde que inician nuestros programas hasta que finalizan. Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23, dice la palabra del Señor: los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bondadoso, andarás en la luz. Pero si tu ojo es maligno, estarás sumido en la oscuridad. Y si tu luz no es más que oscuridad, tu oscuridad, ¿qué negra debe ser? Cuando leamos la Biblia, amados hermanos, leámosla exactamente utilizando toda la puntuación que aparece. Cuando hay signos de admiración, leámoslo con admiración. Cuando hay un punto y aparte, cuando termina una idea, también hay que aprender a leer la Biblia. Y me gusta mucho esa última expresión del versículo 23, cuando dice: y si tu luz no es más que oscuridad, tu oscuridad, ¿qué negra debe ser? Así es como hay que leer esa última parte del versículo 23. La Biblia no se lee corrida. Olvídese, esos sistemas de lectura anuales de la Biblia, donde usted se tiene que leer de Génesis a Apocalipsis en un año, eso no sirve. Yo no sé quién inventó eso. Así no se lee la palabra del Señor. Hay que masticarla, hay que digerirla, hay que saborearla, hay que extraer, escudriñar la palabra. Usted sabe que la palabra escudriñar es una palabra latina y quiere decir buscar en la basura. Eso es escudriñar. Nosotros vamos a la Biblia a revolcarla de pies a cabeza para recoger todo lo que el Señor quiere darnos a conocer. Lo que usted necesita saber de Dios, usted lo encuentra en la palabra del Señor. Por eso también tenemos que aprender a leerla. En esa ilustración de estos dos versículos, Jesús está utilizando algunos elementos muy conocidos en su contexto histórico, que también en nuestro contexto hoy en día se usan. Está hablando de los ojos, está hablando de la lámpara, está hablando de la luz, está hablando también de la oscuridad. Jesús empieza a decirnos, hermano y hermana, que la lámpara del cuerpo, si no lo sabíamos hasta el día de hoy, Jesús dice que la lámpara del cuerpo es o son los ojos. ¿Por qué? Porque la luz entra al cuerpo a través de los ojos. Si nuestros ojos son ciegos, las personas que no pueden ver porque son ciegos, entonces ellos viven en un mundo oscuro. Todo lo que entra a nuestro ser entra a través de la vista, uno de los sentidos más importantes que tiene el ser humano. Entonces, Jesús aquí me está hablando acerca de el ojo que es bueno. Si mi ojo es bondadoso,
entonces yo ando en luz. Pero si mi ojo es maligno, entonces yo ando en oscuridad. Y si mi luz es oscuridad, imagínese la clase de oscuridad que nosotros estamos sumidos. De lo que Jesús me está hablando aquí como ojo bondadoso es acerca de la generosidad. Una persona que es generosa es una persona que permite que todo su cuerpo esté lleno de luz. Los ojos que son generosos, los ojos buenos, permiten que todo su cuerpo esté bueno, que todo su cuerpo esté lleno de luz. En el contexto histórico de Jesús hace 2000 años, cuando a uno le decían, ahí viene ojo bueno, no sé si después de lo que le diga, a usted le va a gustar que le llamen así, pero en el contexto de Jesús le decían ojo bueno a aquellas personas, hombres o mujeres, que eran envidiosas y codiciosas. Entonces, cuando venía el envidioso, para no decir envidioso, la gente se tapaba la boca y le decía, ahí viene ojo malo. Ya no digan nada. Ahí viene la ojo malo. Yo esperaría que a usted no le digan de esa manera. Porque cuando se hablaba de ojo malo, se decía que era una persona que tenía tres características muy interesantes. La primera es que se quejaba de la prosperidad de las demás personas. ¡Qué barbaridad! Hay creyentes que se enojan porque a otros creyentes Dios los bendice. Se molestan porque ven a creyentes que andan en carro y ellos andan a pie. Se enojan con creyentes que tienen la posibilidad de ir a comer a un restaurante y ellos no tienen la posibilidad. Se enojan con los hermanos de la iglesia que tienen su casa propia y ellos con costos tienen para un alquiler. Eso es una persona ojo malo. Pero también ojo malo es una persona que ama su propio dinero. Es una persona tacaña. Tal vez usted conoce a alguna persona. Dentro de nuestras familias hay ojos malos. Tenemos compañeros de trabajo ojos malos. Tenemos vecinos ojos malos. En la iglesia del Señor hay ojos malos. Hay personas, como decía mi abuela, es más fácil sacarle caldo a un riel, es más fácil, decía mi abuela, pellizcar un vidrio, que sacarle algo de dinero a ojo malo. También una persona a la que se le llamaba ojo malo era una persona que no hacía nada de caridad por amor a Dios. Teniendo la posibilidad de bendecir a través de las bendiciones que ha recibido, lo que hacía era dejárselo todo para sí mismo. Entonces se le llamaba ojo malo. Ese era el apodo que había en el contexto histórico. Cuando una persona no es generosa, y aquí no le estoy hablando solo de dinero, le estoy hablando de su tiempo, le estoy hablando de sus recursos. Hay gente que cree que las 24 horas del día son exclusivamente para ellos y nadie se las puede tocar. Hay personas que creen que todo lo que posee, Dios se lo dio simplemente para gozarlo y usufructuarlo para ellos mismos. Y el problema es que cuando somos egoístas, cuando somos avaros, lo que proyectamos, y no lo estoy inventando yo, lo está diciendo Jesús, si tienes algún problema, ya sabes a quién reclamarle. No hagamos como los fariseos que se iban donde los discípulos a reclamarle lo que Jesús hacía. No hagamos como los hebreos que se iban donde Moisés a reclamarle a Moisés los pleitos que tenían con Dios. Si tenemos que decirle algo a alguien, no se lo diga a su pastor. Si usted tiene algún problema personal en su vida y como la está conduciendo, no se desquite con la pastora. Vaya directamente donde el dueño de todo, donde el que lo creó a usted y reclámele, a ver cómo le va. Pero a mí la palabra del Señor me está diciendo que una persona, ojo malo, es una persona, y lo está diciendo Jesús, que también para empezar ve ladrones en todo lado. Hay gente que por cuidar su dinero, es increíble, mandan a alguien a hacer algún mandado a un supermercado, qué sé yo, y cuando vienen revisan la factura y revisan el vuelto y cuidado les hace falta alguna moneda. Son personas que andan viendo ladrones por todo lado. Todo el mundo me roba, tengo que cuidar mi dinero. Son personas que les encanta recibir.
Son felices que les den, pero no dan nada. Están contentísimos cuando los invitan. Cuando alguien le dice, ojo malo, vamos al restaurante, yo pago hoy, yo te invito. Vea, ya está sentado de primero en la mesa. Les encanta. Pero cuando son ellos los que tienen que desprenderse, no lo hacen. Cuando hay que darle algo a Dios, de lo mucho que Dios nos da, lo cuestionamos. Cuando hemos recibido bendiciones de Dios, lo mucho que el Señor nos ha dado, y tenemos que devolverle algo, no que sea nuestro. El rey David lo decía, Señor, lo que te damos no es nuestro. Más bien te devolvemos de lo mucho que tú nos has dado. Eso es lo que usted hace cuando le da a Dios. Usted no le regala a Dios nada. Su diezmo, usted no lo está regalando a la iglesia. Usted le está devolviendo a Dios de lo que Dios le da. Y así es a los ministerios que usted bendice. Claro, el problema es que los tacaños, los agarretes, ¿cómo es? En Argentina creo que les dicen amarretes, si más no me equivoco. Hay cualquier cosa que algún hermano que está conectado ahí en el chat de YouTube me diga. Pero hay gente que es, aquí en Costa Rica le decimos agarrados. Y ese tipo de personas, interesantemente, hermano y hermana, hay leyes universales. La persona que es agarrada, la persona que es tacaña, la persona que cuestiona hasta la última moneda, el marido que le cuestiona a la mujer cuánta plata se gasta y en qué lo gastaste y qué compraste, y a cada rato le pide cuentas del dinero que le da, eso es terrible. La tacañería es terrible. Y ese tipo de personas siempre pasan enfermas. Ese tipo de personas hasta la plata se les hace agua. Cuando yo no le doy a Dios lo que tengo que darle, cuando yo no soy recíproco con el Señor, con lo mucho que Él me ha dado, a mí el dinero se me hace agua. A mí la plata se me vuelve maldita. Al final de los finales, por estar guardando mi dinero, salgo a la calle, me asaltan y me quedé sin nada. Otro terminó disfrutando aquella plata que yo estaba guardando. Una persona egoísta, una persona de ojo malo, es una persona que yo también la denomino de doble ánimo. Es una persona que tiene un pie en el cielo y otro pie en la tierra. Es una persona que quiere agradar a dos amos. Jesús ya se va a referir a esto. Vean qué interesante. Porque por un lado quieren agradar a su dinero, el yo de mis posesiones, lo que yo poseo, mi televisor, mi celular, mi carro, mi casa, mi trabajo, todo en mí. Y por el otro lado, amén, 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 y levantamos las manos y no nos perdemos ningún culto. Servir a dos señores es imposible, no se puede. El mismo Jesús continúa con esa ilustración en Mateo capítulo 6, versículo 24, cuando dice: nadie puede servir a dos amos. No puede servir a Dios y no puede servir al dinero. Pues amarás a uno, odiarás al otro. Servirás a uno, despreciarás al otro. Vean que en esa ilustración ahora Jesús nos está hablando de lo que es el amo, lo que es el esclavo. Cuando hablamos de dos señores, no estamos hablando de que usted tenga dos trabajos. No estamos hablando de eso. Eso es otra historia. Aquí lo que Jesús está hablando es del concepto de amo y de esclavo. Un esclavo en el contexto histórico no podía servirle a dos amos. Es imposible. Ningún esclavo puede quedarle bien a dos, o le va a quedar mal a los dos, o le va a quedar bien a los dos. Tarde o temprano va a terminar despreciando a uno y amando al otro. Eso es lo que Jesús nos está diciendo en ese relato de ojo malo. Ojalá, hermano y hermana, que a usted no le digan, ahí viene la ojo malo, ahí viene el ojo malo. Porque conozco pastores ojo malos, conozco familiares ojo malos, conocidos ojo malos. Pero de la manera como nosotros seamos generosos, de la manera como le permitamos al cuerpo que se llene de luz, así entonces yo voy a transmitir esa luz. Es una lástima. Muchas personas no logran entender este concepto y por eso es que viven sumidos en una grandísima oscuridad. El egoísta, el avaro, el agarrado, el poco generoso es una persona sumida en oscuridad.
y va a llegar un momento en que Dios va a dejar de bendecirle. Dios no va a desperdiciar sus bendiciones. Dios no desperdicia sus bendiciones en aquellos que no bendicen a los demás. Creo que es importante que hablemos de ese concepto en esta tarde. Otro relato que me encontré muy interesante de Jesús, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 22 al 24, yo lo he titulado, es que le voy a decir qué es lo que yo he estado haciendo. Yo me voy al relato, lo leo, lo mastico, lo digiero, lo reviso, escribo mis comentarios y después yo decido ponerle un nombre. Usted ha visto que en la palabra del Señor, los que fueron transcribiendo la palabra, a ciertos segmentos que le llamamos capítulos, ellos les pusieron un título. Ningún título en diferentes Biblias se parece. Hay unos que le llaman de una manera, hay otros que le llaman de otra manera. El orden de los factores no altera el producto. Ese es un principio básico. Entonces, uno lee el relato y uno dice, mira, qué interesante. Si fuera en el 2023, yo a este relato le voy a poner ese nombre. Entonces yo tomé una decisión. Yo a cada relato le voy a poner un nombre basado en lo que yo escudriñe, en lo que yo haya aprendido y que quiero que usted también aprenda. A ver si el título que yo le puse al relato va de la mano con lo que estamos enseñando. El anterior se llamaba Ojo Malo. Usted dirá si estoy alejado de la realidad o no lo estoy. A este yo les llamé Cuando el hombre y la bestia se parecen. A esa conclusión llegué yo. Cuando yo leí ese relato de Jesús, yo dije, definitivamente hay momentos en el ser humano que el hombre, lo más parecido al hombre, es una bestia. Qué cosa más horrorosa y espantosa. El Señor hizo una clara diferencia entre lo que es un ser humano y lo que es un animal. El problema es que el comportamiento del ser humano a partir de la caída en Génesis capítulo 3 y los subproductos que se han generado llegan a convertir al hombre en un completo animal, en una completa bestia, con su actuar, con su pensar, con su manera de hacer las cosas. Y Jesús hizo esa referencia en Lucas capítulo 12, versículo 22 al 34. Vamos a la palabra del Señor. Dice el Evangelio. Después Jesús les aconsejó a sus discípulos. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué van a comer, ni por su cuerpo, con qué van a vestir. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Está Jesús dando una ilustración magistral donde empieza a hablar acerca de las preocupaciones. Algo que notó Jesús en su contexto histórico es que muchas personas vivían preocupadas. Es increíble. A veces uno dice que el que tiene dinero no tiene preocupación alguna, que el que tiene plata no le preocupa nada. Y eso no es verdad. Jesús analizó que el que tiene vive preocupado por lo que tiene, vive preocupado de que le roben, vive preocupado de perder eso que ha obtenido hasta ese momento. Y que también vive preocupado el que no tiene. Y el que no tiene vive preocupado porque carece de aquello que le hace falta. Entonces, el 100% de la humanidad vive preocupado. Y Jesús está está analizando a las personas de su contexto, está viendo a los publicanos ricachones, está viendo a los mendigos y a las viudas. Y Jesús dice, qué interesante este tema de las preocupaciones. Todos en algún momento hemos estado preocupados por algo, pero Jesús se centra en las preocupaciones económicas. Aquí Lucas capítulo 12, Jesús está hablando acerca de cuando nos preocupamos por la comida y por el vestido, dos de las necesidades básicas del ser humano. Jesús resume las preocupaciones del hombre en estas dos áreas, las más importantes. Entonces Jesús da una recomendación y le dice, no se preocupen
por su vida, ¿por qué van a comer? Jesús está hablando de un futuro. O sea, yo trato de interpretar que Jesús me dice, ¿por qué te preocupas de la comida de mañana? Hermano y hermana, ni siquiera sabemos si vamos a amanecer. Ni siquiera sabemos si mañana a esta hora nos van a estar enterrando. Ayer en la tarde fuimos a visitar al enfermo. Y ahora en la noche lo vamos a ir a velar. El mundo es así. Hoy estamos, mañana no estamos. Entonces dice Jesús, ¿por qué te vas a preocupar de lo que vas a comer mañana si es capaz que mañana no vas a amanecer? Entonces, no te preocupes. ¿Por qué te preocupas por la ropa? Jesús nos está enseñando con esta ilustración que hay cosas que son más importantes que aquello que nosotros creemos que es importante. Y yo quisiera que en esta tarde-noche, amado hermano y hermana, usted por favor analice en frío, qué cosas considera usted que son importantes, a ver si van de la mano con lo que para Dios es importante. Porque para mí tiene que ser importante lo que a Dios le importe, no lo que a mí me importe. Y Jesús nos dice que las preocupaciones es una arma que utiliza Satanás, y Satanás es bueno en lo que hace. Y aquí yo voy a jugar de abogado del diablo, y si hay algo que reconocerle a Satanás, es que Satanás es bueno en lo que hace. Entonces nosotros, como no ignoramos sus maquinaciones, dice el apóstol, y estamos también en todas, vamos entonces a detener ese armamento que nos está trayendo el enemigo, y vamos a decirnos, un momento, yo vivo con mucha preocupación. Mucha preocupación, es Satanás el que la trae sobre mi vida. Dios no quiere que usted viva preocupado. Hay personas que todo les preocupa, que por todo hacen un mundo. Usted los tiene en su casa, usted los tiene en su iglesia, los tiene en su lugar de trabajo. Hay gente que todo le preocupa. Los noticieros, y yo no le voy a dar mi recomendación, le voy a decir lo que yo hago, y no se lo voy a recomendar. Cada uno hace lo que considera. Yo no veo noticias, yo no veo noticieros, aún más, yo no volví a ver televisión, tengo como un año de no ver televisión. Todo es trágico. Usted pone los noticieros, todo es una tragedia. Muertos, heridos, que sube el dólar, que escasea los commodities, que no hay maíz, que van a subir la gasolina, que los salarios no alcanzan. Los noticieros viven precisamente de preocupar a las personas. Para eso son expertos, para poner a pelear a la gente, para poner a quejarse a todo el mundo. Y eso es lo que Dios quiere, que sus hijos e hijas no entren en ese particular. Jesús nos está diciendo en esta tarde, deje ya de preocuparse. Es que mañana, usted no sabe si va a amanecer mañana. Tenga paz. Que nada le robe la paz. Jesús dice que la vida tiene más valor que la comida. Que el cuerpo para usted tiene más valor que la ropa misma. Muchas personas trabajan y se fatigan y se matan haciendo dinero y billete gordo, plata gorda, decía mi abuela, y la terminan gastando en médicos, y la terminan gastando en exámenes, y la terminan gastando en operaciones. Se estresaron, se fatigaron, se enfermaron, y el dinero que generaron se lo terminó ganando un galeno que los operó o que les dio un tratamiento. Entonces, decía mi abuela, ¿para qué confites en el infierno? O sea, ¿cuál es el chiste de andar tan preocupados? Si también algo muy interesante con las preocupaciones es que dice la estadística que el 85 o hasta el 90% de las cosas que a mí me preocupan, que pueden llegar a suceder, nunca suceden. Y el problema es que las preocupaciones y la codicia se puede convertir en pecado. Cuando yo estoy preocupado por algo, inmediatamente, por defecto, yo estoy desconfiando de Dios. Así de simple.
Si yo estoy preocupado, si no puedo dormir, si se me quitó el apetito por alguna situación, yo estoy desconfiando de Dios. Y la codicia y la preocupación son muy interesantes porque están interconectadas. Ambas presumen que nunca van a tener lo suficiente. Es que no me va a alcanzar. Es que no voy a llegar a la quincena. Es que mañana no va a haber nada que comer. Es que no sé qué voy a hacer. Y la codicia y la preocupación no tienen sus ojos puestos en Jesús. Lo tienen puesto en aquello que les está robando su paz. Y, como les dije anteriormente, las preocupaciones tienen efectos nocivos en la inmunidad del cuerpo. Cuando yo estoy preocupado, hay personas que tienen ese problema de infertilidad cuando están preocupados. No pueden concebir. Ve hasta dónde llega una preocupación. El hijo deseado no llega porque mi organismo no está preparado para poder concebir. Y si hablamos del sistema neurológico, terrible. Dolor de cabeza excesivos, las migrañas, problemas cardíacos. Y eso lo genera las preocupaciones. Por eso es que lo que Jesús nos está diciendo no es tanto una instrucción o un consejo. Jesús no le está haciendo solo una recomendación. El Señor nos está dando en esta tarde-noche una orden. Dios es Dios de órdenes. Dios es Dios de instrucciones. O las acata o no las acata. Si usted acata las órdenes de Dios, le va bien. Si usted no acata las instrucciones de Dios, ya usted sabe en lo que va a terminar. Hay una gran diferencia entre ese sentido de responsabilidad que yo debo tener si estoy siendo el proveedor de la familia, si tengo definitivamente cosas que atender. Aquí no estamos atentando contra la inteligencia de nadie. Usted sabe muy bien de lo que yo le estoy hablando. Una cosa es la responsabilidad que yo tengo con mi trabajo, con las cosas que tengo que atender, que tengo que pagar. Pero de ahí a lo que Jesús me está hablando, hay un mundo de distancia. Y Jesús me está hablando de las preocupaciones que son impías. Esas preocupaciones que se disfrazan de responsabilidad. Entonces vea qué interesante. Entonces yo digo, no voy a ir a la iglesia porque tengo que irme al tercer trabajo que yo tengo. Entonces no voy a servir a Dios porque el tiempo no me alcanza. Tengo que trabajar, tengo 2, 3 trabajos, entonces no tengo tiempo para servir a Dios. No tengo tiempo ni para darle a Dios un 5, mucho menos tengo tiempo para servir a Dios porque necesito trabajar para que mi familia no se muera de hambre, porque soy una mamá responsable, porque soy un padre proveedor, para que a mis hijos no les falte nada. Pues yo te voy a decir, hermano y hermana, que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu tesoro está en el dinero, a como te entre el dinero, así se te va a ir el dinero. A como cuidas aquello de lo cual no quieres desprenderte, en un abrir y cerrar de ojos, se te va a ir. Porque, hermano y hermana, hay leyes universales y espirituales que nos rigen a los seres humanos. Y de la manera como yo le ofrezco a Dios lo que soy y lo que tengo, así yo seguiré recibiendo también del Señor. Es un tema muy simple. Aquí no estamos descubriendo el agua tibia. Usted no tiene que tomarse una sopa, decía mi abuela, de 7 cabezas de pescado para poder hacer un análisis que lo que lleva es un sentido común. De la manera como yo busco a Dios, así el Señor me provee todo aquello que yo necesito. Entonces dejémonos de cuentos. Esas falsas piedades de que yo soy tan responsable que yo no me puedo desprender, no puedo quitarle el pan a mis hijos para dárselo a los pobres, no puedo quitarme ese dinerito para dárselo al ministerio, a la iglesia, porque después me va a hacer falta. No te preocupes. La iglesia del Señor va a seguir adelante, no se preocupe. Los ministerios van a seguir adelante, porque lo que es de Dios, con tu dinero o sin tu dinero.
la obra del Señor va a seguir adelante, porque es del Señor. El problema no lo tiene el ministerio, el problema no lo tiene la iglesia, el problema lo tiene usted. Cuando empiece a notar que todo su esfuerzo se está yendo por el caño, que todo su trabajo se está yendo por el hueco. Y es ahí donde entonces te vas a preguntar, ¿pero qué es lo que estoy haciendo mal? Trabajo, me esfuerzo y me esfuerzo. ¿Qué le pasaba a los hermanos judíos que vinieron del exilio cuando tenían que construir el templo? Lo dejaron botado. Dejaron botado en lo que se llegó a conocer como el templo de Zorobabel, que luego Herodes lo engrandeció, muy hermoso. Se fueron entonces a construir sus casas. Vean qué interesante. Venían del exilio a construir la casa de Dios, pero se fueron a construir su casa. Léase Ageo. Léase el libro de Ageo. Léase el libro de Zacarías. Aquí no le estamos mintiendo a nadie. Vaya a la Biblia. ¿Qué le dijo Dios a estas personas? Todo lo que hagas, vas a echarlo en saco roto. Vas a sembrar y no vas a cosechar. Todo lo que hagas te va a salir mal. Vamos sobre la misma línea de ojo malo. Entonces Jesús les dice en Lucas capítulo 12, versículo 24 al 26. Miren a los cuervos, que no siembran, no cosechan, no almacenan, no tienen granero. Y sin embargo Dios los alimenta. Ustedes, te está diciendo Jesús en esta noche, usted vale mucho más que un ave. ¿Quién de ustedes, por mucho que se afane, puede alargar su vida una hora más? Si no pueden hacer esto tan sencillo, oiga, vea lo que Jesús dice, tan sencillo, ¿por qué se preocupan por lo demás? Las aves tienen su comida. Vea los cuervos. Aquí está Jesús utilizando otra ilustración. Me trae aves que se observaban en su contexto. Un ave no siembra, un ave no cosecha, un ave no guarda. Ese concepto de acumular cosas y de guardar cosas. ¿Cómo haces con 50 pares de zapatos si solo tenés 2 pies? No entiendo. No entiendo. Como decía aquel, alguien que me explique. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces con 10 vajillas guardadas en el mueble si en su casa son 4 personas y tenés 10 vajillas? Hay personas que tienen 30 paños enrollados en sus muebles y son 12 en la casa. Y uno dice, pero ¿y qué hacen con tanto paño? 30 latas de atunes y son 2 personas. 40 kilos de frijoles. Y uno dice, pero si son 5. Y las aves no tienen granero. Y las aves no tienen almacén. Y yo siempre que veo un pajarito, yo lo veo comiendo. Analícelo. Ese sentido fino de observación de Jesús es el que nosotros, hermano y hermana, tenemos que tener. Analice a las aves. Si un ave tiene que comer, ¿cómo es posible que un hijo de Dios, perdóneme la expresión, ande de muerto de hambre? No está bien. Hay algo que no está bien. Porque a mí la palabra del Señor me dice que el Hijo de Dios no mendiga pan. Jamás un hijo de Dios tiene que andar tocando puertas pidiendo un plato de almuerzo. Nunca. Eso es ofender a Dios. El Señor no permite que sus hijos pasen hambre. Nunca. ¿Por qué no creerle más a Dios? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta observar? Si Jesús lo ve, ¿por qué nosotros no lo vemos? Si Jesús te está diciendo en esta tarde, deje de preocuparse, ¿por qué no le hace caso? Por primera vez, hermano y hermana, hágale caso a Jesús. Deje de hacerle caso a su vecina. Deje de hacerle caso a los noticieros. Deje de hacerle caso al gobierno. Olvídese. Hágale caso a Jesús. Usted vale más que una ave. ¿Por qué nos preocupamos?
Si Dios provee para las aves y cuida de ellas, ¿cuánto Dios no está dispuesto a hacer por usted, que es la cereza del pastel en su creación? Usted es lo mejor que Dios ha creado de todo lo que existe. Y si Dios lo creó, hermano y hermana, Dios no crea las cosas para dejarlas botadas, mucho menos al ser humano. Si Dios se desprendió de su Hijo para que muriera en la cruz, si Dios se desprendió de lo mejor que tenía para dárselo a usted, ¿qué no hará Dios con cada uno de nosotros? El problema es que cuando nosotros vivimos preocupados y obsesionados por lo material, es ahí donde nosotros perdemos la perspectiva correcta de lo que verdaderamente Dios valora. Y le voy a decir de una vez y por todas, preocuparse no sirve de nada. Una cosa es que usted se preocupe y otra cosa es que usted se ocupe. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Porque si bien es cierto, Dios tiene una lombriz para cada ave, el ave tiene que ir a buscarla. El pajarito va a buscar la comida y la encuentra. La comida no le llega al piquito. También utilicemos un poquito el sentido común. Pero aquí de lo que estamos hablando es que usted podría decirme que hay pecados mayores que la preocupación. Para mí, las preocupaciones son pecado. Póngale usted el nombre que usted quiera. Para mí, preocuparse es pecado. Porque eso me lleva a desconfiar de Dios. Y tal vez habrán pecados peores que la preocupación. Pero no hay pecado tan destructivo y tan inútil como la preocupación. Cuando Dios habla de la hierba, usted analiza qué increíble cuando el Señor nos dice en el libro de Lucas, en el capítulo 12, versículo 29 al 31, y no se preocupen por qué van a comer o qué van a beber, no se angustien. La gente que no conoce a Dios se preocupa por esas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes busquen antes que nada el reino de Dios y también recibirán esas cosas. ¿Y por qué Jesús lo está diciendo? Porque dice también Lucas 12:27, fíjense cómo crecen los lirios. A ver, ¿usted ha ido a un campo de lirios? Los lirios no trabajan, los lirios no hilan. Ni Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a las flores, que hoy están aquí y mañana las queman en el horno, ¿cómo no hará más por ustedes, gente de poca fe? Reconozcamos en esta tarde-noche que somos gente de poca fe. Porque así como Dios cuida la hierba, Dios cuidará de nosotros. Vean qué clase de ejemplos tan prácticos nos está dando el Señor en esta noche. Habla de aves que siempre tienen. Habla de cómo se visten esos campos floreados tan hermosos. Hermano y hermana, ¿qué no hará Dios con usted y conmigo? Increíble. Y me llama la atención Lucas 12:29. Por eso es que entonces Jesús, después de hablar de flores y después de hablar de aves, que es el tema que le pusimos a la sesión en conjunto en esta noche, hay algo que Jesús me dice, y por eso yo le puse este relato, cuando el hombre y la bestia se parecen. La gente, dice Jesús, que no conoce a Dios, el impío, el incrédulo, el que está allá afuera, se preocupa por estas cosas. Jesús dice, ¿cómo me doy cuenta yo de un impío y de un hijo de Dios? ¿En qué se diferencian de lo mucho que hay para diferenciarlos? En que el impío siempre anda preocupado. Siempre anda preocupado. Usted se monta al transporte público y usted escucha a la gente conversando.
del alza de los precios, de que ya no alcanza esto, de que no tengo para lo otro, de que qué tirada. Todo es una pura preocupación. El Hijo de Dios no debería mantener esa condición. Entonces Jesús dice que qué increíble que el hombre llega un momento a convertirse en una bestia. El hombre impío allá afuera, el hombre carnal, se parece a una bestia. ¿Y por qué? Porque cuando usted analiza las necesidades de un animal, si usted pone atención a lo que Jesús está poniendo atención, yo por eso quiero invitarlo para que usted, hermano y hermana, utilice su mente, el cerebrito, en cosas que sean importantes y de valor agregado. Tal vez nosotros ocupamos el tiempo en muchas tonteras, metidos en redes sociales, enviando chistes, memes, tonteras, revisando chismes de la farándula. El creyente tiene que dejarse de esas vagabunderías. Nosotros no tenemos que andar en ese tipo de cosas. Jesús decía, el tiempo es corto. Hay que aprovechar el tiempo. Entonces, ¿por qué no aprovechar el tiempo y analizar? Cuando usted ve a un animal, a una bestia, póngale el nombre que usted quiera, ¿qué es lo más importante, hermano y hermana, para un animal? ¿Cuáles son las preocupaciones de un perro, de un gato? ¿Cuáles son las preocupaciones de un bisonte, de una llama? ¿Cuáles son las preocupaciones de los animales? En primer lugar, el alimento. ¿Usted cree que el animal está preocupado en una joya? ¿Usted cree que el animal está preocupado en un carro? ¿Usted cree que el animal está preocupado en cosas ostentosas? Las bestias, los animales, están preocupados en la comida y en la bebida. Vean qué interesante cómo Jesús nos va llevando hacia donde nosotros no deberíamos ir. El ser humano allá afuera se comporta como un animal. Es increíble. Es una cosa tan insaciable cuando usted ve los famosos viernes negros, que ya nos vamos acercando poco a poco a esas benditas fechas de fin de año. La gente se mata. 10 personas encima de una pantalla de televisión, como si se fuera a acabar el mundo entero. Son como animales. Son como bestias. Un concierto. Cuando viene allá un cantantico, de esos que todo el mundo les aplaude y le tiran la ropa interior y le gritan y lo adoran y lo alaban. Es una idolatría increíble. Cómo la gente, hermano y hermana, entra despavorida a buscar los mejores lugares porque no quieren perderse, ver al tipo o a la tipa que va a cantar ese día en el concierto. El hombre se comporta como un animal, como una bestia. Entonces Jesús no quiere que sus hijos y sus hijas se comporten como bestias, como animales, que lo único que andan buscando es cómo saciar aquello que creen que es de primera necesidad. Una bestia, lo único que se preocupa es por cubrir sus necesidades físicas. Eso es lo único que le interesa. Comida y agua. Usted tiene una mascota en su casa, haga el ejercicio. Lo único que le importa es la comida y la bebida. Y Jesús dice que los que están allá afuera tienen ese tipo de comportamientos. Pero los hijos de Dios no deberían comportarse así. Nosotros, hermano y hermana, tenemos cosas más importantes en que pensar. Nuestra vida es más importante que nada. Hay asuntos más importantes, asuntos eternos, en los cuales nosotros tenemos que centrar nuestra atención. Tu casa dentro de 20 o 30 años, cuando ya no estés, al rato ya se la van a vender a otro, al rato ya ni exista, al rato ya se pasa una carretera por encima de esa casa y nadie se va a acordar. Se lo vuelvo a repetir,
el día que usted muera, yo no creo que detrás de la carroza fúnebre donde a usted le lleven va a ir un camión de mudanzas con todos los chunches que usted tenía, con los 70 pares de zapatos, con los 85 paños, con los 40 kilos de frijoles. Un camión de mudanzas detrás de la carroza suya cuando va para el cementerio. No creo. Yo no he visto eso. Hay cosas más importantes. No se aferre a nada de este mundo. Jesús abandonó todo lo que tenía en el cielo. No le importó su comodidad. No le importó ser el dueño de todo. Vino a este mundo. Maestro, ¿y usted dónde vive? Yo, decía Jesús, no tengo ni dónde caer muerto. ¿Y usted cree que eso a mí me preocupa? Dice Jesús. Por eso, hermano y hermana, es muy importante que en esta tarde-noche nosotros analicemos muy bien cómo estamos conduciendo nuestras vidas. Esas preocupaciones, eso que no nos deja en paz. Hay algo que se llama contentamiento. El apóstol Pablo lo dice en Filipenses. Contentamiento es estar uno agradecido con Dios en la situación en la que se encuentra, indistintamente, sea cual sea. Aquí lo que el Señor nos llama es a buscar el reino de Dios. Busque primeramente, antes que nada, el reino de Dios. Y lo que a usted le haga falta, usted lo va a recibir. Pero si usted deja el reino de Dios relegado por lo que usted cree que necesita, Dios no le va a dar absolutamente nada. Y seguirá llorando, y seguirá preocupándose, y seguirá viviendo en calamidad, y seguirá viviendo en ruina. Cuando usted ponga a Dios de primero, a usted la existencia le va a cambiar. Esto es clarísimo. Si usted sigue dejando a Dios de último, si usted sigue pensando solo en usted, definitivamente le auguro lágrimas, tristezas, desasosiegos, fracasos. Definitivamente, amado hermano y hermana, sustituyamos las preocupaciones por un cuidado por el reino de Dios. Métase más con Dios. Preocúpese más por aquello que a Dios le importa. Hay cosas más importantes que lo que usted cree que es importante. ¿Por qué no empezamos a preocuparnos por lo que realmente a Dios le importa? Y una de las cosas que a Dios le importa son las almas. ¿Por qué no empezamos por ahí? Y yo le aseguro que muchas cosas positivamente van a cambiar en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, una vez más. Tu palabra corrió. ¿Dónde llegó? No tengo ni la menor idea. Lo único que sé es que ella nunca volverá vacía. Y tu Espíritu Santo, que está en todo lugar, está hablando en este momento a los corazones. Gracias por tu presencia, por tu cobertura, por tu apoyo. Hemos hablado tu palabra. Lo que tú dices en tu palabra. Lo aceptemos o no, es tu palabra. Que cada uno sepa, Señor, hacer lo que considere. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy agradecido con cada uno de ustedes por su tiempo, amado hermano y hermana, en esta noche. Gracias por su preferencia. El próximo martes hay un nuevo relato. El próximo martes voy a hablar a través de una ilustración de Jesús respecto a juzgar a los demás. Somos buenos para señalar, somos buenos para juzgar, somos buenos para decirle a los demás lo que tienen que hacer. Somos buenos para medirlos contra nuestra falsa piedad. Jesús tiene una ilustración muy bonita para todos aquellos que les encanta andar señalando y criticando. Pero de eso, si Dios lo permite, hablaré. Hoy es martes, el próximo jueves. Este jueves. Yo creí que era la otra semana. No, este jueves le tengo a usted esa enseñanza. Invite a alguien, porque tal vez esta palabra del próximo jueves, esa persona necesita escucharla. Para los que critican, para los que señalan, para los que les hace falta amor y sensibilidad hacia otros. Próximo jueves, ¿podemos juzgar a otros? De eso hablaremos.
Lo invito para que hoy a las 7 de la noche, exactamente dentro de una hora, 7 de la noche hora de Costa Rica, sintonice por favor MP Radio, de noche o de día tu mejor compañía. Los pastores Enríquez desde Argentina, pastores del Ministerio Volver a Empezar, tienen un programa muy ameno. Yo paso riéndome todo el rato con ellos. Son muy jocosos, se alinean muy bien, pasa uno un tiempo muy ameno, con palabra, con música. Necesitamos, hermano y hermana, reírnos, gozarnos, tal vez es la palabra correcta en el Señor, pasar tiempos más amenos. Le invito para que escuche este programa exactamente dentro de una hora a través de MP Radio. Agradezco su sintonía, que el Señor le bendiga grandemente.